amigos y amigas de Foro ACCE Internacional. Un placer y estoy encantada de poder presentaros a la doctora Odila Villarroel. La doctora Odila Villarroel es médico cirujano especialista en servicios asistenciales, también tiene una licenciatura en filosofía, así se ve que es una mujer que busca por todas partes, ¿eh? Y bueno, practica la medicina integrativa y también holística. Bueno, con ella nos acompaña Margarita Díaz, que es su asistente. Odila está en España, en Madrid, donde lleva ya unos cuantos años, y Margarita está en estos momentos en Venezuela. Así que si hay algún problema de wifi, por favor, disculpadnos, porque en Venezuela a veces, según los horarios, la wifi no va todo lo bien que quisiéramos. Su tópico, que es de lo que nos va a hablar la doctora Odila Villarroel, pues de un tema interesantísimo, la búsqueda de la salud desde tu interior. Y este buscar la salud desde tu interior, un poco ella nos comenta también requisitos para una vida con bienestar. Así que busca la salud desde tu interior, requisitos para una vida con bienestar. Bienvenidas Odila y Margarita. Podéis leer el currículum de la doctora Odila Villarroel en el faldón, que es inmenso, y digo, es que si no, esto no lo puedo leer porque me lleva 10 minutos. Así que vamos a pasar a esta exposición de la doctora Odila. Odila, ¿por qué nos comentas por qué nos dices busca la salud desde tu interior? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a dar esta introducción a lo que sería el conócete, el conocerse, para saber más de la persona, de cómo es el proceso de salud y de enfermedad. Y gracias, Margarita, por tu compañía en estos momentos. Bueno, esta integración de dónde viene todo este proceso es precisamente en este tiempo se ha acelerado esa búsqueda interior, pero es más la búsqueda interior de la salud ante toda la pandemia, toda la enfermedad, todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, ya la parte médica, teórica, la parte, digamos, que compete a la asistencia, a la parte asistencial, escapa de la realidad de verdad de cómo nos enfermamos y de por qué nos enfermamos. En mi visión, la medicina holística me ha permitido ver e ir más allá para saber en mis pacientes cuál era la razón de un diagnóstico. Muchas veces los diagnósticos muy drásticos, porque a veces los médicos no somos drásticos. Y ese diagnóstico drástico terminaba en un estado de depresión, de estrés del paciente. Y el apoyo que yo podía darle como médico holístico era que ellos buscaran en sí, en su interior, desde dónde partió el proceso de la enfermedad. Cuando pongo los requisitos para esa vida con bienestar, es que ellos mismos busquen en su conciencia primero, y si no está allí, porque somos un 20% de conciencia, está más allá, si está en el inconsciente de nosotros, que busquen en el momento que se detonó el proceso y empezar a la reflexión de cómo afrontar ese proceso. La parte reflexiva es importantísima porque es hacerse responsable de lo que nos está pasando y habilitar herramientas para lograr salir de los procesos. Si la persona no se responsabiliza de su proceso, sea ya la enfermedad establecida o cómo está viviendo la vida,
si no hay esa responsabilidad, no hay esa libertad de decisión para lograr ese estado de paz interior. Cuando la persona logra la paz interior, es porque la persona ya está avanzada en esa conciencia de relajación, reflexión, meditación, de esa paz que lo va a llevar a conocer más su interior. Y ese conocimiento es lo que va a hacer que la persona tenga esa dicha y esa seguridad de que está actuando y haciendo las cosas bien. A mí me parece que muchas personas en estos procesos actuales vive muy estresada, esperando que tener ese bienestar y esa estabilidad y esa felicidad y ese logro, pero no pone mucho de su parte. Saber meditar, saber respirar, saber la reflexión es, conoce tus 5 sentidos, pero eso es parte de tu cuerpo físico. Pero tus otros 3 sentidos, que son más internos, que es la intuición, la percepción, la interocepción, esos otros 3 sentidos que Perdón, completarían la inter, interocepción. ¿qué es? ¿A cómo correspondería esto? Conocer, cuando Sí. te conoces a ti mismo, estudias los planos físicos, pero son 7 cuerpos, tenemos 7 cuerpos. El paciente cuando va con un proceso de enfermedad al médico, nada más está reflejado en el cuerpo físico. Ya actualmente hay muchos avances de investigación con los otros cuerpos. Con los otros cuerpos está el astral, el mental inferior, el mental superior, pero importantísimo no es el cuerpo físico, porque en el cuerpo físico es el último en donde se deposita la enfermedad. Pero los otros, el mental inferior, es cómo está pensando la persona, es cómo está reflejando sus emociones. Y eso parte desde su plexo, es conocer sus chakras, conocer cómo se mueve su energía. Cuando la persona conoce cómo se mueve su energía, dónde hay los bloqueos, ahí va a saber dónde está la enfermedad ya en ese cuerpo mental, ¿ves? Para poder desbloquear y poder avanzar. Entonces es importante hacerle ver y hacerle notar a la persona, mira, estás aquí, pero para llegar más adelante a ser consciente, algo que está en tu inconsciente, tú tienes que trabajarlo. Y lo trabajas con ese octavo, esa octava energía que vas a mover contigo. Porque la intuición y la percepción todavía se mueven en un plano de personalidad, donde está lo cognitivo, descrito por Carlos Gustavo Jung, Gustavo Jung, y lo personal descrito por Sigmund Freud en cuanto a la parte de lo que es la sexualidad, lo que es la conexión de las atracciones, de las complacencias, de los placeres. Entonces, una persona puede sentir en un momento determinado un miedo muy fuerte, que lo puede transformar en incluso terror o pánico, y es un estrés que se ocasiona a la persona producto de una angustia, de una emoción que en un momento detonó en esa persona, que se sintiera abandonada, que se sintiera discapacitada para actuar ante una situación de estrés, ante una situación bastante conflictiva, y esa persona crea a la larga en su persona un proceso que le puede traer consecuencias a nivel cerebral, a nivel de estrés, a nivel cardíaco,
porque se le detonó una tensión, se le alteró, etcétera, etcétera. Pero si esa persona logra con la reflexión, en la interocepción y la reflexión, logra controlar esas emociones, esa persona va a saber manejar con responsabilidad y con las habilidades que tiene el proceso de la enfermedad. Y va a obtener la paz y la salud y el bienestar que requiere para poder estar bien. ¿Ves? Si hay alguna duda, pregúntame, por favor, porque este es un tema que no es así de sencillo. Yo lo presento sencillo, pero esto es mucho más profundo. Entonces, claro, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que tomar conciencia, porque ¿a quién no ha sufrido miedo? Muchas personas. ¿Cómo manejas tú el miedo? ¿Cómo lo manifiestas el miedo? ¿Y en qué parte de tu cuerpo lo manifiestas? Entonces, cuando digo los requisitos para una vida con bienestar, en esos requisitos de la vida con bienestar, le pregunto a la persona, ¿en qué momento sientes la paz? ¿En qué momento hay la serenidad, la tranquilidad? Hay la alegría en tu vida, porque las emociones es diferente a los sentimientos. Los sentimientos son consolidación de las emociones de un momento. Un momento es algo que genera una emoción, pero puede ser pasajera. No pasó, se quedó. Es limitada, pero el sentimiento se consolida. Y una persona que tuvo una angustia en un momento determinado por nada, pensó que la iban a atracar, pensó que la perseguían, pensó que X, cualquier cosa, sobre todo en países tan violentos como tenemos ahorita nosotros. Y esa persona, ese proceso no lo supo manejar, esa persona, aquello que fue de corto tiempo, se le puede establecer con un sentimiento permanente por mucho tiempo. ¿Ves? Entonces, lo importante es saber reflexionar cuando te pasan las cosas, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Con este proceso que me está pasando. Y eso es constante. Esa reflexión o autorreflexión, que es la interocepción, eso es el día a día de nosotros. Eso es cómo me pasó hoy, cuándo me pasó, cómo lo activé, cómo lo manejé. Eso es lo importante de esas dimensiones que tú vas ascendiendo. ¿Sí? Porque intuyes, percibes, puedes percibir en un momento determinado que estás con un grupo, en un sitio, y percibes que algo está pasando o que algo se te está acercando. Pero ir más allá es trabajarlo, es saber trabajarlo. ¿Ve? Es importante para todo esto que tú conozcas este proceso, porque llegas a tu bienestar a través de la paz que tú logras con todo esto sin ningún esfuerzo, sin mucho esfuerzo. Tu salud va a depender de la toma de decisiones en un momento determinado y la reflexión que tú hagas con tu vida y las herramientas que tú estás manejando, que sepas jugar con ella, colocarla en el espacio y saber cómo vas a activarla en un momento determinado. Así Odila, podrás tener. entonces según esto podrías estar haciendo como una medicina preventiva. O sea que si la Exacto. persona va haciendo estas tomas de conciencia, puede prevenir una enfermedad. Sí, así es, en efecto. Salud, salud. Así es, en efecto, porque de eso se trata, del manejo de la salud, pero sin tener que llegar a la enfermedad. O sea, hay un momento determinado en que yo decía, yo quiero trabajar con pacientes sanos. Y me decía mi hija, ¿cómo vas a trabajar con pacientes sanos? Sí, pacientes que inconscientemente no saben que están sanos, pero que ellos tienen ahí las herramientas, tienen el proceso, pero pueden hacer uso de eso
para sanarse, todavía más lograr ese bienestar personal. ¿Sí? Pues tenemos de todo en un momento determinado, cuando tenemos un techo, cuando tenemos alimento, cuando tenemos vestido, tenemos todas unas condiciones que nos permiten que vivamos en paz y tranquilidad. Pero cuando nosotros nos complicamos la vida con ese vórtice de energía que en un momento determinado se vuelve un bucle con los pensamientos, ese pensar y pensar y pensar y pensar constante, nos los llevamos a la cama en la noche y no dormimos, nos estamos desequilibrando. Tenemos ese ciclo que nos permite la regeneración de las células, sobre todo el ciclo de Krebs, que a las 3 de la mañana actúa sobre una parte del organismo de nosotros, y a las 3 de la tarde, en detrimento, a las 3 de la mañana nos regenera, nos reactiva. Pero si nosotros no sabemos manejar esa herramienta, nos complicamos la vida. Porque en vez de salud vamos a tener enfermedad. ¿Ven? Entonces sí queda más aclarado el panorama, o más claro el panorama. Sí, la verdad, un poco, ¿cómo podrías tú, qué etapas podrías dar, por ejemplo, una persona que venga a tu consulta con alguna dolencia y que quiera, y que tú veas, dices, este no es un paciente enfermo, porque tú ves como esa parte desde la cual puedes sanar. ¿Qué etapas va a hacer? Como primero empieza por aquí, como por dónde empezaría ese trabajo, si nutrición, si meditación, ¿cuáles serían los escalones que tú le irías dando a esta persona para hacer ese viaje de conocimiento de sí mismo que nos decías al principio? Hago el conjunto, hago una integración con todo lo que es la meditación, la relajación, la alimentación. Entonces le hago un cambio y le agrego lo que requiere para que esté, lo que sería que le esté faltando en cuanto a la parte de la salud como tal. Por ejemplo, hay casos de pacientes que me llegaban con cáncer. El diagnóstico que traen es un diagnóstico clínico de otro médico, pero resulta que ese paciente tiene una disponibilidad de apertura para hacer ese cambio de diagnóstico. Entonces yo aprovecho esa circunstancia, le hago el cambio de la alimentación, le hago el cambio de cómo va a cuidarse, al cuidado personal, no en cuanto a cosas que vaya a usar, sino en cuanto a la respiración, al reconocimiento de qué es lo que está usando más de su cuerpo, el ciclo de su cuerpo, tanto de ingesta como excreción de desecho. Todo eso se lo hago ver de manera de que él mismo trabaje. Y la otra parte es la psiconeuroinmunología, la parte psicológica de activación del sistema inmunológico. La parte psicológica de ese sistema inmunológico se lo puedo poner a trabajar incluso con plantas medicinales, ayudado por medicina holística, para que esa persona se sienta potenciada más rápido. Pero hay casos que son mucho más complicados porque son personas que ya vienen con limitaciones familiares en cuanto a diagnóstico. No, es que ese diagnóstico lo traigo desde mi papá, desde mi abuelo, vienen con ese mismo diagnóstico. Entonces les cuesta más salir de esa realidad. ¿Ve? Porque es romper esos límites y tomar conciencia de que eso fue una etiqueta que en un momento determinado se les colocó por X médico. ¿Ve? Entonces, no te escucho. No sé si en porque se está utilizando también como las frecuencias para trabajar la inmunidad, como Sí. determinadas frecuencias. ¿Qué opinas tú de esto? O todo lo que es también la medicina cuántica. ¿Nos puedes
como sé que tocas todo. La medicina cuántica es medicina de frecuencia. Es incluso, yo le hago al paciente, le hago el diagnóstico por la resonancia magnética cuántica. Le hago primero la parte física clínica mía, que es un estudio completo desde la parte clínica, y luego le hago esta parte de resonancia magnética cuántica. Pero ese es un aparato que me va a decir, me va a dar una información que no es completa tampoco. Eso tampoco es completo, no es así. Porque eso es un aparato mecánico que dice, tienes tal cosa desequilibrada y eso, pero eso hay que hacer el trabajo integral de verdad cómo está la persona en cada una de esas frecuencias. Porque, como decía, ¿no? De repente la persona tiene una frecuencia en su sueño que se despierta todos los días a las 3 de la mañana. Esa persona en esa frecuencia está teniendo una caída en su área pulmón, en su área respiración. Entonces yo tengo que evaluar por qué está teniendo esa caída en ese momento, ¿no? Porque los 5 elementos, los elementos de la naturaleza, manifestados en los cuerpos, en el cuerpo, en los órganos, esos tienen horario. Entonces es revisar qué es lo que puede estar pasándole a la persona según su horario, según lo que falla en el organismo, cómo está expresándose. ¿Ves? Entonces, la frecuencia puede decirte a ti en un momento determinado, no, está bien, todo salió perfecto, le hiciste la resonancia y todo salió perfecto, pero la persona no está perfecta, no está bien. ¿Ves? Puedes hacerle los exámenes bioquímicos, laboratorio, todo lo que es la batería, y todo le puede salir bien, pero la persona no se siente bien. Entonces está en un nivel de frecuencia distinto a lo que, resonando distinto a lo que la persona requiere. Entonces hay que ver en dónde está el bloqueo. ¿Ves? Y eso sería fácil si la persona entendiera el trabajo que tiene que hacer consigo. El trabajo es conocerse en su interior más, saber desde cómo está pisando, cómo es su pisada, si su pisada está más balanceada de un lado que del otro, si está pisando más de talón que de los dedos adelante, hasta ese detalle es importante. La persona que tome conciencia de eso se va a dar cuenta, ok, me está molestando una rodilla, entonces mi pisada va a caer más al lado contrario porque estoy haciendo un soporte más a la otra pierna. ¿Ve? Entonces, todo eso es un detalle. Una persona que tenga un diagnóstico de una enfermedad degenerativa, ósea, es una persona que tendría que ver cómo la inició, por qué la inició, quién en su familia ha padecido de procesos así, de tal magnitud, que esa persona ha copiado un patrón, porque es copiar un patrón. Entonces, ¿cómo romper el patrón para poder transformar la enfermedad? Así que Hay un poco personas que... dentro del trabajo que tú haces está ayudar a esas memorias genéticas, ¿no? Para que la persona no se identifique con ese patrón familiar. Como por Exacto, ejemplo alguien que así tiene es. colesterol, toda esa familia. No, es que ya mi madre o mi abuelo tenían colesterol alto, es hereditario. Así es. Entonces tú les Sí, eso no es enseñas así. para romper ese patrón. Exacto. Eso es así porque, como le decía, le comentaba yo a mis hijos, desde que se descubrió el genoma humano, se descubrió que nosotros el porcentaje de lo que sería herencia es muy bajo, pero nosotros tenemos memorias que son memorias que nos hacen más daño que lo que es a la activación del genoma. ¿Ve? Entonces, es saber cómo vamos a trabajar eso. Muy interesante, muy interesante, Odila. Entonces, digamos que tú tienes una perspectiva positiva en cuanto al paciente
y la medicina, como ver siempre en la persona esa sanación, ¿no? Que está en su interior, que está bien. ¿Se puede decir eso? Sí, relativo. Sí, Relativo. relativo por lo siguiente, porque eso depende del paciente, más que de mí. O sea, el paciente pone un 80% de su trabajo. Yo pongo es un 20%, pero ese 80% del trabajo yo puedo decirle, vamos a hacer esto, esto y esto, pero está en la persona asumir esa responsabilidad, como antes dije, porque esa responsabilidad es la habilidad que tiene la persona, lo que sería el mindfulness, que es la habilidad que tiene la persona para hacer, para responder ante los retos de la vida, para responder ante las circunstancias que le están presentando de un proceso que le diagnosticaron como degenerativo y que no hay vuelta atrás. Entonces, yo puedo buscar en mí, pero muchas veces la gente no busca en sí, va a buscar a otro médico, otro diagnóstico, va a buscar para otro sitio, a ver quién le va a dar ese apoyo. Y resulta ser, ¿por qué? Porque les cuesta buscar en su interior. Buscar en mi interior es desde el momento en que yo acepté y asumí un compromiso con una responsabilidad que era mi salud, pero esa responsabilidad la obvié por X. Es como no aceptar que yo puse de lado mi vida, puse de lado mi verdadera pasión y puse en primer lugar mi trabajo, las otras cosas mundanas, las otras cosas materiales, las otras cosas, placeres, los puse en primer lugar más que lo que era mi bienestar físico. Eso es lo que es salud. Doctora Odila, se podría decir que, bueno, veo que tú también tienes un doctorado en psiquiatría, me parece, ¿no? Psiquiatría social es lo que... Sí, y que has estudiado también filosofía, una licenciatura. O sea que ya se ve que desde siempre has estado buscando este aspecto interno, ¿no? Se podría decir que haces como ayudas a tu paciente, además de con toda la experiencia y conocimiento que tienes tanto de la medicina convencional, ¿no? Como de lo que es los sistemas holísticos que puede haber en este momento, añadiendo algo de psicoanálisis. Sí, es que eso lleva a la parte del psicoanálisis, o sea, la terapia que se le puede hacer al paciente es en base a la parte cognitiva de aplicación al paciente, conocer las conductas, conocer cómo se... Y eso se hace a nivel familiar. Pero cuando eso a nivel familiar hay digamos, un bloqueo, la persona, por mucho que quiera, no va a mejorar con facilidad, porque el bloqueo familiar es la zancadilla. No se escucha. Pero si una persona, vamos a poner que tiene el bloqueo familiar, que es que no se habla con su familia o que hay una guerra en la familia, si esa persona se desidentifica del patrón de la familia y transforma ese trauma, no tiene por qué afectarle. Es decir, el que No, la familia tenga un bloqueo porque esas personas, ese sector familiar esté bloqueado, no quiere decir que los que han dejado eso estén afectados. no, es que Porque es no es una ese forma bloqueo. de, como que ellos están de alguna manera sanando el patrón familiar. No, no es ese tipo de sanación que se busca del patrón familiar. Es hasta qué punto eso está guardado en tu inconsciente. Y eso, aunque tú no creas, aflora en un momento determinado. Me pasó hace poco me pasó una situación con una persona que en su inconsciente tenía una información guardada que era una información de abandono, una información de trauma histórica de su vida. Y eso estaba guardado en su inconsciente. Pasó una situación en el día, en la rutina, caminando,
pasó una situación y esa persona le afloró todo eso en un momento determinado por algo que vio y le afloró todo ese inconsciente a la persona que quedó en shock. Me tocó, espérate, reconoce primero tu historia, reconoce tu drama, porque todos tenemos una historia de vida y todos podemos hacer un drama de nuestra historia de vida. Lo podemos hacer drama, comedia, una novela romántica, cualquier cosa de nuestra historia de vida. Pero es cómo tú superas esa situación en un momento determinado con las interconexiones que tú tienes y las habilidades que tú has logrado para trascenderla. No es esa situación limitante de familia que, vamos, todos vamos a lograr que tú perdones esta situación familiar y mejores. No, no se trata de eso. Se trata de lo personal en el momento determinado, cómo tú expresas desde tu inconsciente, cómo tú sacas del inconsciente y más allá del supraconsciente, cómo tú sacas esa oscuridad para poder hacer la luz. Y cuando tú logras eso, tú puedes decir, hay paz, hay tranquilidad en mí. Logré una situación y recuperé algo que en este momento creía que no lo tenía. ¿Ves? Es interesante porque dentro de lo como de las místicas de las diferentes tradiciones siempre hay lugares de peregrinaje, ¿no? Donde las Sí. personas acuden y se sanan. Es decir, como que también existe esa vía mística en las que las personas colocan todo en manos de Dios, de la divinidad, el título de este congreso, y en esa fe y en esa confianza también pueden sanarse. Incluso como iluminan esas áreas oscuras de su mente o sentir una vez que reciben esa luz, ¿no? Como es que las libera. Esto está recogido como en todas las tradiciones, en todas las místicas, magias de la tierra, ¿no? Pero eso no tiene que ser propiedad de una religión. No, Eso no tiene que, sí, no, he no dicho es ni siquiera. todas Ajá, las tradiciones todas las tradiciones. místicas, magias de la tierra, todas. Exacto. Todas tienen Todas. esa invitación a la liberación y a elevarse a la divinidad. Y a Ujú, elevar ujú. ahí cualquier cosa, cualquier problema que tengan, cualquier suceso de sus vidas. Eh, Y bueno, y para eso utilizan pues de todo, ¿no? Todas las herramientas que tienen a su Ujú. alcance. Incluso puede haber personas como los ermitaños o ermitaños en una ciudad, ¿no? Que hacen eso mismo de forma directa, que es lo que hace el místico, es Exacto. va directo. Ujú, ujú, exacto. Y existen, digamos, pueblos indígenas que utilizan las plantas medicinales también para lograr esos niveles o estados de conciencia, de elevación mística, que los traslade o los transporte a esa visión que es lo que ellos imaginan como esa luz divina. Tú puedes tener sin necesidad de alucinógenos o de plantas o de tomas, tú puedes tener eso incluso con un estado de un accidente, de una pérdida de sangre, un shock sanguíneo, puedes tenerlo con un estado en un momento determinado que te cree ese estado de alucinación, de vivencia. Por eso es lo que a muchos lo nombran como el déjà vu o como el pasaje del túnel, o sea, pasar a ese otro plano. Sí, y estás pasando a una, no dimensión, porque no es un espacio, esa otra dimensión no es un espacio, es digamos, un preámbulo a visionar tu doble cuántico. O Sí, sea, tu sería otro yo. como, podemos decir para otras que no entiendan lo que es el doble cuántico, podríamos decir un estado modificado de conciencia. Exacto. Ujú, Sí, sí. eso es. Mm, Que la gente sí lo entienda, que se sí. dé cuenta que va a llegar a ese nivel que para uno es el samadhi,
para otros es la divinidad, para otros es, darle el nombre que, según la religión, le pueden dar el nombre, pero en realidad Dios es uno. En la religión que quieras, en realidad Dios es uno para todos. Cuando tú te conectas con esa divinidad, con ese Dios interno, tú puedes lograr ese éxtasis de tu vida, de ese estado. ¿Ves? Entonces, bueno, esa es la búsqueda interior. esa es la búsqueda interior. ¿Ves? Querida Odila, mira, el tiempo se ha ido así como un poco rápido y no sé si Margarita nos quiere decir algo. Bueno, ¿qué te digo? Darte un cariñoso saludo y gracias por dedicar un tiempito a todo, a querer saber de ese gran ser humano que está ahí, que es Odila Villarroel. La conozco desde los años 80 y la he visto hacer cosas muy grandes en cuanto al logro de la recuperación de la salud del ser humano, siempre y cuando partiendo de la colaboración del paciente en cuanto a su voluntad y a su parte psicológica. O sea, es de verdad, he visto cosas muy lindas, muy loables a aquellos años 80 cuando nadie hablaba aún de cosas. Lo empecé a ver y desde entonces hemos sido casi inseparables. De mi lado una gran admiración porque ella es muy humilde en decir, en contar todo lo que domina, pero es un ser que se pierde de vista en cuanto a dominio de todo eso que te ha explicado y mucho más que no ha tocado. Bueno, Gracias por sorpresa, la entrevista. sorpresa, acabo de admitir a la doctora Yumira, que espero que aparezca por aquí. Aquí está Yumira, la doctora Yumira, que ya ha participado en varios de nuestros congresos. Bienvenida, Yumira. Estaba hablando estábamos ya terminando, Hola. pero nos estaba hablando la doctora, nos ha hablado sobre pues cómo asumir responsabilidad sobre nuestra salud y el proceso de sanación y ese viaje de introspección y reflexión que ya nos explica que ayuda a que esa persona recupere la salud, que en ese proceso ella aporta el 20%, que es la entrega del otro. Y bueno, yo quería preguntarle, porque he visto también en su currículum, y es que es tan amplio, que a mí me ha interesado mucho también, sabéis que tengo como un interés en las culturas indígenas, porque, vamos, creo que ahora mismo son las que nos pueden ayudar su sabiduría a cuidar este planeta, ¿no? Y a vivir en armonía y toda la filosofía que tienen de vida, de convivencia con la naturaleza, de tú te comes algo y esas semillas ya las pones en la tierra, en fin, o guardar las semillas, no tirarlas a la basura y llevarlas un poco. Bueno, quería preguntarte, Odila, ¿nos puedes hablar un poco de este conocimiento tuyo de medicina indígena? Es algo muy, muy bonito, pero esto también se resume en que, como otras corrientes, también tienen esos caminos. O sea, tú ves, por ejemplo, en la Cábala, el proceso de la caída y el proceso de ascensión del ser, ¿no? Los indígenas también tienen esos pasos que nos explica la Cábala en ese proceso de caída y de ascenso. Y eso igual es el camino, los 11 pasos de la magia indígena, es tal como lo expresan otros autores. Entonces, es la vivencia que tú tienes con ellos cuando ellos te ponen, digamos, las pruebas para que tú pases, hagas esos pases. Y entonces a ver qué nivel de conciencia logras tener tú cuando manejas todo eso que la naturaleza te está aportando. Que si el dominio del fuego,
el dominio del viento, de abrir esos portales. Entonces, esas enseñanzas, ellos son muy celosos con eso, pero ellos te dan o comparten ese conocimiento cuando ven que tú eres parte de ellos la rutina del día, con respecto al respeto que le tienes a la naturaleza, sea al árbol, al agua, a cada uno de los elementos. Entonces, tanto para nosotros en Venezuela, compartir con indígenas de natos, como compartir con los indígenas de Colombia, con indígenas de Ecuador y Bolivia, que fue las experiencias que he tenido. No, también la tuve en Canadá, con los indígenas de Canadá, también la tuve allá. Pero esas experiencias te dicen a ti, oye, no estoy mal, estoy bien, voy en camino, voy realizando esa convivencia con la naturaleza de respeto, porque eso es lo que debemos, el hombre debe aprender, que no es educación como tal lo que va a hacer que cambie, es el corazón que tú le pongas al respeto, al espacio donde te desenvuelves. Entonces, es esa naturaleza la que te va a permitir. Puedes utilizarme una planta, puedes utilizarme, te voy a dar la sanación a través de un vaso de agua. Yo tuve una paciente que tenía un tumor, una atresia, o sea, la atresia era un cierre de la tiroides por un tumor que tenía. Y resulta ser que yo me venía en el 2015 para acá, para España, a visitar a mi hija, y me fui con el indígena a ver a la paciente. Y con un vaso de agua, él le hizo una sanación, de manera que a la paciente se le abrió esa atresia que tenía. La atresia es como decir, pegado los planos de la laringe. Y la paciente no comía. La paciente tenía una bolsa por donde recibía el alimento. Y entonces esa persona se le abrió el espacio y empezó a comer. Pero en un instante, eso fue una cuestión de minutos que se le hizo esa sanación. Entonces yo me di cuenta allí el respeto que la naturaleza le dio ese poder a él, para él poder hacer eso. Luego yo lo hice, pero de una manera muy distinta al manejo, como ellos hacen, porque ellos hacen sus cánticos, ellos hacen sus invocaciones, ellos hacen todas esos rezos, muy distinto con una paciente y con mis pacientes también, con una paciente que tenía un tumor de tiroides, un bocio tiroideo bastante grande, y cómo ese tumor se le desapareció, pero con el trabajo de esa persona. Yo creo que que Margarita conoció a esa persona. Esa persona, ese tumor se lo disolvió ella, se lo disolvió con el trabajo que ella hizo, ayudada por la parte de plantas, la parte de indígena y la parte de conciencia que ella puso en hacer ese trabajo, ese tratamiento. Y ese paciente se recuperó y hoy por hoy está viva y no tiene ese tumor. Pero eso, para los médicos clásicos, es difícil señalarlo, aceptarlo como que, bueno, se recuperó. No, si no es cirugía. Pero tú también eres no. un médico clásico y Sí, Yumira también es pero un médico clásico. Lo que pasa es que sois sí, abiertas en el sentido de que dices, me funciona lo clásico, pero también me funciona con determinado tipo de pacientes, que no con todos, este tipo de terapias. Es decir, con un paciente que no esté abierto a esto, no va a funcionar, pero con un paciente que sí está abierto, sí puede funcionar. sí, Es así, puede ¿no? funcionar. Bueno, Exacto. yo pienso que Odile se refiere a mí, No, tú de que no, soy no, una no, no. médico clásico, No, que para piensa nada.
para nada. un tumor de tiroides no se Sí, esa es disuelve, una paciente que tengo todavía, que incluso le mandé ahorita un no teléfono. baja el tamaño si no es con tratamiento médico o Ah, terapia Sí, quirúrgica. sí, sí, pero esta paciente es un caso que a mí particularmente me asombró bastante porque eso era, tú ves la foto, porque yo tengo los trabajos de foto, y tú ves la foto y era pero un gigante, un bocio, un adenoma de tiroides, pero inmenso. una Y tú lechosa ves, que tenía ahí. sí, y tú ves ahorita y ella no tiene nada y ella no se operó. Ella dijo, yo puedo, usted me indica qué es lo que hacemos y yo puedo. Y esa paciente de verdad que logró ella, porque yo no. Yo Me le digo, perdonas, Odila, pero yo pienso que indudablemente que la salud es como estar la verdadera salud es un estado de conciencia superior, indudablemente, y ujú, que a través de la mente tú puedes auto curarte, ¿me entiendes? Pero hay cosas que son como difíciles de entender, ¿sabes? Pero sí se sabe que tú te puedes curar cosas, enfermedades pues de otra naturaleza, pero no un tumor de tal magnitud como tú lo describes, ya yo se diría puede. que es quirúrgico en mi condición, ¿no? De Ujú, médico clásico. Pero también entiendo que a través de la mente, el manejo de la mente y de las emociones, pues podemos también llegar a la autocuración, porque tenemos una farmacia interior. Nosotros somos, exacto. nosotros somos una farmacia, la tenemos allí a través hormonas, todo, todo Ujú, eso lo tenemos ya como, yo estoy convencida de que existe, ¿no? De que los fármacos tienen su, indudablemente que es una terapia que la hemos utilizado durante años, pero que ya las cosas están cambiando porque existe ahora la medicina cuántica y uno ve tantas cosas que uno se tiene que aperturar a ello, ¿ves? Entonces, ojo, pero también tienes que ver esos detalles tan, hay que verlos para creerlos, como Santo Tomás realmente, Ana para Francisca, ojo, entenderlo. Tú le dices eso a uno de nuestros colegas cirujanos natos como José Luis, tú le vas a entender, le vas a decir eso y no te lo va a entender. Me lo dices a mí y me cuesta también, a pesar de todos estos conocimientos que he adquirido últimamente de la neurociencia, todo esto, la medicina cuántica, es difícil entender que un tumor de tiroides o una estenosis de esa naturaleza vaya a desaparecer, ¿sabes? bueno, En la laringe. el detalle es Ah, es mi que mira que especialidad. esto va en cada persona, en la conciencia que la persona haga de aceptación o no del proceso. Por supuesto, yo soy médico primeramente también, como tengo esa parte científica, pero yo no me he cerrado a todo lo que existe en el mundo fuera de ese conocimiento teórico que yo obtuve como ser médico, porque he visto otras cosas, he visto otra realidad. Yo tengo testimonio de fotos de casos extremadamente difíciles que para cualquier otro médico les cuesta creer. Y por eso es que lo decía ahorita Margarita, que hay cosas que yo no cuento, porque contarlas significaría entrar en controversia con la parte del grupo médico al cual yo pertenezco. ¿Por qué? Porque lo tengo en memoria ahorita, un caso de una paciente de 41 años, es arquitecto de Venezuela, que su hermano, psiquiatra, director de un hospital, me buscó en un diciembre para que yo la viera porque le iban a amputar las manos y los pies por un proceso que tenía, este, un proceso de degeneración necrótica de las manos y de los pies. Y yo por eso creo que existe en la persona y más allá de la persona esa divinidad que aporta la ayuda para que la persona tenga la sanación. Esa persona logró sanarse
de ambas, pero llegó y el tratamiento era de madrugada, yo la operaba de madrugada, yo le quitaba toda la necrosis, tanto de los pies como de las manos, en la madrugada, porque él me buscaba y me llevaba y después me regresaba a mi casa, este psiquiatra. Y resulta ser que llegó un momento que ella me dijo, no, pues yo lo hacía, no podía usar anestesia, porque tenía que saber hasta qué nivel yo tenía que llegar para quitar ese tejido muerto. Y ella llegó y me comentó, no, no me tocas más. Yo no creí, o sea, hay cosas que yo no creía, que yo logré creer porque yo las viví, porque yo las sentí, que decía la gente que se escarcha por la... A mí me pasaba cuando yo iba a atenderla a ella, que ese proceso de escarcha en mis manos para hacer la cirugía. Entonces yo decía, es que esto no puede ser posible, ¿qué es esto? No entiendo lo que está pasando. Y llegó un momento en que ella me dijo, no, no me haces más, no me tocas más, que me lo haga el cirujano plástico del hospital. Y resulta ser que él llegó y amputó, menos mal que lo que le faltaba era nada, porque era nada más que la parte distal de los dedos de ambas manos. Y él llegó y las amputó. Pero ya ella, las manos las sanó, los pies los sanó. Ella logró su recuperación porque era en bota, tanto ambos pies. Y yo tengo fotos que testifican todo eso. Pero para un médico clásico, eso les cuesta asumirlo y aceptarlo. ¿Eh? Entonces, todo eso, para mí, eso es divinidad. No es divinidad mía, sino del ser, de la persona que en ese momento está como paciente, que hace la regeneración, que hace la recuperación, que logra el milagro de volver ese proceso atrás. ¿Eh? Entonces, yo creo cosas que uno a veces no las ve, pero están allí, existen. Pero es que ¿Eh? cuando tú estás abierto, ves cómo ves esos sucesos, como estás cerca de esos sucesos, porque estás abierto y los ves. Si estás cerrado, pues no puedes Claro. verlo, porque No ya puedes es verlo. como no vas a tener la experiencia, es como todas las cosas de la vida. Tienes la apertura, lo vives, no la tienes, no lo vives. No lo No, vive. yo he visto también pacientes que se han recuperado de una manera diferente, en la cual yo no he intervenido quirúrgicamente. Y me lo pregunto y me lo he preguntado miles de veces, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero entonces Ujú. pienso que es ese fenómeno donde el paciente toma la conciencia tan grande, tan elevada de lo que es su autocuración que lo puede lograr. Lo logra. ¿Sabes? Sí, Que lo sí. logra. Claro, uno es un mediador en ese caso, Exacto, un porque vehículo. uno también, a mí me ha pasado también que yo me he escarchado y no sé por qué, ¿no? Y me he preguntado a veces, o el paciente, yo decía, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué cosas son estas tan extrañas? Uno lo ha visto, eso yo Exacto. lo he pasado también y nunca lo llegué a entender, ¿no? Antes no lo entendía. Ahora quizás un poquito más lo entiendo porque veo que existen cosas que para mí eran insospechadas y que Hombre, las estoy entendiendo. Hombre, hay Pero una cosa lógica, ¿no? Que si la medicina está avanzando continuamente es porque no lo sabe todo. no, es Entonces, que no sabemos nada. por eso que digamos que simplemente no sabemos cómo explicarlo, no sabemos cómo explicarlo, ¿no? Son fenómenos, Cómo explicarlo de forma científica. El Ujú. argumento cognitivo, espiritual, lo tenemos. Lo que no sí, sabemos es cómo decir esta necesidad que tenemos hoy en día, que me parece un prejuicio ya, ¿no? Como este imperio, este dogma de la razón, que ya es demasiado, ¿no? Como que tienes que explicar todo científicamente y demás, ¿no? Pues, ¿por Exacto. qué? ¿Por qué va a tener que ser así? O sea, es Ujú. mi Así pregunta, es. ¿por qué? La mayoría de las personas no les interesa tanto eso, ¿no? De acuerdo que la ciencia avanza gracias a estudios científicos, sí, pero estar abierto a otras cosas y
y simplemente porque no sepan hacer el estudio, negar sucesos que están ahí, ¿no? Que No muchos podemos. doctores, pues yo he conocido también doctores como Iben Alexander, Raymond Moody, que te hablan de recuperaciones impresionantes y son doctores en medicina también. Entonces, Es que no podemos negarnos ante una divinidad, es como dices, definitivamente. no, Hay no hay podemos algo negarnos a superior lo que no sabemos. a lo que no Es, sabemos. así es, eso es. Exacto. Exactamente. Mira, Sí. bueno, Yo ¿alguna pienso que otra? sí, que es algo impresionante lo que pasa y que ninguno puede decir. Bueno, Solo hay que llevar los casos, esos casos deben ser expuestos digamos, con todo. Hubiese sido maravilloso que tú trajeras toda la mesa. Mira, aquí está esto, la foto. uy, la Entonces gente es se como más asusta. Eso creíble, tiene que ¿no? ser para un congreso médico, porque nuestros amigos y Exactamente. amigas de Foro ACE van a tener pesadillas. Sí, 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 Estamos en Navidad. exactamente. Exactamente, exactamente, Ana Francisca. Son cosas que incluso tú lo puedes presentar ante un congreso médico y ellos y no te lo aceptan. Y pueden No, ver la foto y las no te cosas lo no se aceptan aceptan. porque les cuesta, les cuesta. Entonces, no vale la pena. O sea, Sí, pero hoy en día estamos Sí. ante una medicina diferente. mm, Hoy estamos ante esta medicina que es la cuántica. hoy en día estamos en realidad, el hombre está transformando su conciencia. Y la Exacto. transformación de la conciencia es lo que puede hacer en un momento determinado que la persona pueda mejorar o enfermar. La salud es, cada quien busca la salud de acuerdo a las herramientas que tiene a la mano. Porque hoy mucha gente está consciente que, por ejemplo, me vacuno, pero me tengo que poner la mascarilla, me tengo que cuidar, o sea, toda una serie de medidas que impone la sociedad y lo hacen porque creen que no creen en su cuerpo, pero creen en todo ese externo. Entonces, tú tienes que también equilibrar esas cosas, saber equilibrar qué es lo que me está diciendo, porque ahorita alimentarse, la alimentación usa tanto químico también que tú tienes que saber escoger qué es lo que vas a comer, cómo lo vas a comer. Entonces, hay cosas que no puedes tampoco enfrascarte o pelearte con el mundo, con la sociedad. Tienes que saber que está dentro de ti tu sanación. Entonces, es trabajarte tú antes que esperar afuera que te llegue la medicina que te va a recuperar, que te va a sanar, etcétera, etcétera. Primero es cómo manejo yo mi sistema inmunológico, cómo me manejo yo. Eso es lo primero. ¿Ve? Bueno, ahora ya sí que nos hemos pasado de tiempo. Es que Uh-huh. he prolongado un poco por la entrada de Odila que entraste De de Yumira. Yumira, de la doctora Yumira, porque entraste justo cuando ya íbamos a cerrar. Sí, lo Sí. que me pasó no tiene nombre. Sí. Entonces Ana, Es el internet. vamos a despedirnos de los amigos y amigas de Foro Acción Internacional que os están viendo y en estos días señalados de la Navidad. Así que vamos así un poquito, Odila, Yumira, si queréis despediros. bueno, gracias por la invitación. Aprovechemos esta Navidad, estas circunstancias de todo lo que hemos vivido, el aprendizaje que hemos obtenido y el compartir de todas estas cosas maravillosas que se nos han dado, porque este año ha sido un año espectacular, ha sido un año para, pero para beneficio de muchas personas y de muchas cosas. El año próximo vendrán otras cosas que nos van a alimentar y retroalimentar de una manera diferente. Entonces, gracias, de verdad, gracias Ana Francisca, gracias a tu espacio por hacer conocer esto y porque le llegue un poquito, aunque sea, de ese apoyo que yo he querido dar a que la gente entienda que
hay que buscarse más dentro de sí. Hay que ver ese inconsciente que tenemos allí, cómo está para hacer esa transformación, para este nuevo año estar mucho mejor de lo que estuvimos este año. Este año fue fabuloso. Este año que viene esperemos que sea mejor todavía. Gracias Yumi por acompañarnos, Margarita que no está ahorita, pero gracias a todos. Bueno, buenas noches. Sí, porque Buenas yo quería decir algo, añadir algo. Ante la adversidad, la creatividad se impone. Esa creatividad que tenemos dentro es la que aflora de nuestro inconsciente y nos ayuda. Por eso el año que viene pues estaremos más expertos y saldremos a la luz en, digamos, de una manera más consciente. Y para este espacio que el foro hace, yo le doy todas las bendiciones porque Ana Francisca es una mujer a la cual yo le agradezco muchísimas cosas y que Dios me la bendiga a ella, a su esposo y a todo lo que le circunda, a su familia. Y un beso y un abrazo para todas. Amén. Las quiero mucho. Muchas Gracias. gracias. Ay, A Margarita, Margarita. Hola, hola. Chao, Hola, que estés Ahí está bien. Margarita. Margarita. Bueno, Margarita estaba amigos, allí. sí, ha estado todo el tiempo. Margarita que se despidió antes porque fue, Ah, sí. ya se había despedido antes. Bueno, amigos y amigas de Foro Acción Internacional, cerramos esta mesa y repetiremos mesa con estas maravillosas doctoras que además que tienen tanta alma y tanto deseo de ayudar, ¿no? Y verdadera vocación de la profesión y y con mucha formación en todos los campos, no solamente la medicina, sino en todo lo que implica el conocimiento del ser humano y su felicidad, su bienestar. Y nada, desearos una muy feliz Navidad y que, recordando las palabras de la doctora Odila, vamos a abrir el corazón al amor y a dejar los miedos atrás. Mucha Amén. felicidad, amigos y Amén. amigas. La felicidad está dentro de Amén. nosotros. Amén. Felicidades. Amén. Gracias. La pases Gracias. bien. Bendiciones.